Hoy les estamos presentando un video anatómico más sobre los músculos antebrazos, presentado por mi persona, Cristian Guerra y Ian Osigian. El antebrazo está compuesto por 19 músculos, divididos de la siguiente manera: 8 del compartimiento anterior del antebrazo y 11 del compartimiento posterior. Comenzaremos explicando de la capa superficial. Músculo pronador redondo. Es un músculo fusiforme, es el más lateral de los flexores superficiales del antebrazo. Junto con otros músculos se origina en el epicóndilo medial y se va hasta la cara externa del radio. Su función principal es la pronación. Músculo flexor radial del carpo. Es un músculo fusiforme largo que se localiza medialmente respecto al pronador redondo. Su inserción es en el epicóndilo medial hasta la base del segundo metacarpiano. Su función consiste en flexionar y aducir la mano. Músculo palmar largo de la mano. Es un músculo pequeño y fusiforme. Su inserción es el epicóndilo medial, pero se va hasta la aponeurosis palmar. El tendón del palmar largo es una útil guía para localizar el nervio mediano del carpo. Su acción es flexionar la mano. Músculo ulnar del carpo. Es el medial de los músculos flexores superficiales. Su inserción proximal es en el olecranon y borde posterior de la ulna, y su inserción distal es el pisiforme, gancho del ganchoso y quinto del metacarpiano. Su inervación es por el nervio cubital C7 y C8, y su función principal de este músculo consiste en flexionar y aducir la mano. Capa intermedia. En esta capa tenemos el músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo tiene una cabeza húmero-cubital y se va a insertar en el epicóndilo medial, origen común de los flexores y procesos cronoides, y la cabeza radial en la mitad superior del borde anterior. Su inserción distal es en el cuerpo de los falanges medios de los 4 dedos mediales. Su inervación está por el nervio mediano C7, C8 y T1. Y su función principal consiste en flexionar las articulaciones interfalángicas proximales de los 4 dedos mediales. Capa profunda. Este consta del músculo flexor profundo de los músculos. Este músculo va a tener una inserción en la cara anterior del cúbito y membrana interósea. Es el único músculo que puede flexionar las articulaciones interfalángicas distales de los dedos. Replica los dedos y ayuda en la flexión de la mano para cerrar el puño. Músculo flexor largo del pulgar. Este pasa por la cara lateral del flexor profundo de los dedos, donde reviste la cara anterior del radio, distalmente a la inserción del supinador. La otra inserción es en el falange distal del pulgar. Su función consiste en flexionar el pulgar. Músculo pronador cuadrado. Este es un músculo que tiene la función de pronar el antebrazo, es cuadrangular. Tiene sus inserciones en el cuarto inferior de la cara del cúbito y cuarto inferior de la cara del radio. Las fibras profundas unen entre sí el radio y el cúbito o la ulna. Este músculo inicia la pronación y recibe la ayuda del pronador redondo cuando se necesita más velocidad y potencia. Movimiento posterior del antebrazo. Vamos a verlos por sus capas. En la capa superficial tenemos primero que nada el músculo braquiorradial, que se origina en los 2 tercios proximales de la cresta supracondiliar lateral del húmero. Su inserción distal es en la cara lateral del extremo distal del radio proximal al proceso estiloides. Es inervado por los nervios radiales C5, C6 y C7, y su acción principal es la de flexionar relativamente débil el antebrazo o de forma completa cuando el antebrazo está en posición semipronada. El segundo que vamos a estar viendo es el extensor radial largo del carpo, el cual se origina en la cresta supracondiliar lateral del húmero y se inserta en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Tiene inervación el nervio radial C6 y C7 y su acción principal es la de extender y abducir la mano a nivel del carpo. Ahora vamos a ver 3 músculos que tienen origen común en el epicóndilo lateral del húmero. Primero tenemos el extensor radial corto del carpo, el cual se va a insertar en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano, y su función principal va a ser también la de extender y abducir la mano a nivel del carpo. Tenemos el extensor de los dedos, el cual se va a insertar en las expansiones extensoras de los 4 dedos mediales, y su función principal va a ser la de extender los 4 dedos mediales, tal y como dice su nombre. Y por último tenemos el extensor del dedo meñique,
el cual se va a insertar en la expansión extensora del quinto dedo o dedo meñique, y su acción principal es la extensión del quinto dedo. También tenemos el extensor ulnar del carpo, pero este tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, en el borde posterior de la una, por medio de una aponeurosis compartida. Él se inserta en la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano y su función principal sería la de extender y aducir la mano en el carpo. Cabe destacar que estos últimos 4 músculos que he mencionado son inervados por el ramo profundo del nervio radial C7, C8. Continuamos con la capa profunda, en donde van a ver 2 músculos principalmente: el músculo supinador, el cual se origina en el epicóndilo lateral del húmero, en los ligamentos colaterales radial y ulnar, en la fosa del supinador y en la cresta de la ulna, y se va a insertar en las caras lateral posterior y anterior del tercio proximal del radio. Es inervado por el ramo profundo del nervio radial C7 y C8, y su acción principal es la de supinar el antebrazo o también rotar el radio de manera anteriormente o superiormente. Y el otro músculo es el extensor del índice, el cual se va a originar en la cara posterior del tercio distal de la ulna y membrana interósea. Se va a insertar en la expansión extensora del segundo dedo. Es inervado por el nervio interóseo posterior C7 y C8, y su acción principal es la de extender el segundo dedo, así como también ayudar en la extensión de la mano a nivel del carpo. Ahora vamos a ver los músculos emergentes de la capa profunda. Tenemos 3 músculos principalmente: el abductor largo del pulgar, que se origina en la cara posterior de las mitades proximales de la ulna y el radio en la membrana interósea, y se inserta en la base del primer metacarpiano. Se encarga de abducir el pulgar y lo extiende en la articulación carpo-metacarpiana. El extensor largo del pulgar, que se origina en la cara posterior del tercio medio de la ulna y de la membrana interósea, y se inserta en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar, y su función principal es la de extender la falange distal del pulgar. Y por último tenemos el extensor corto del pulgar, que se origina en la cara posterior del tercio distal del radio y la membrana interósea, se inserta en la cara dorsal de la base de la falange proximal del pulgar, y su función es extender la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica. Estos 3 últimos que acabo de mencionar tienen inervación en el nervio interóseo posterior C7, C8. Gracias.